La historia es la maestra de la vida. Cicerón. ¿Sabía usted que en 1832 un granjero de mediana edad comenzó a predicar que Jesús iba a regresar pronto? ¿Sabía usted que en 1844 una frágil adolescente relató la primera visión que Dios le había dado? Y años más tarde escribió: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Ellen G. White. Y así comenzó. Personas corrientes que vivieron vidas extraordinarias de dedicación a Dios lideraron un pequeño movimiento que creció hasta convertirse en una iglesia mundial que ahora está compuesta por más de 20 millones de miembros. El Ministerio Conéctate a Jesús presenta nuestra historia. Escuchemos la lección de hoy. Saludos, profe, soy el maestro José del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos en la serie Feliz para Siempre en el 8º segmento o el tema número 8, titulado Nuestra Historia Denominacional. Estamos estudiando el libro texto No a menos que olvidemos, repito el nombre, a menos que olvidemos, y nos encontramos en la lección correspondiente al 23 de enero. Le paso la información para iniciar la discusión de la misma. Hola, maestro José. El tema que estás abordando sobre el movimiento del séptimo mes es fascinante y tiene un significado profundo en la historia de la Iglesia Adventista. Aquí hay algunos puntos que podrías considerar para estructurar tu discusión. Análisis de la lección 1. Contexto histórico. Explica el entorno en el que se encontraban los adventistas mileritas antes del descubrimiento de Samuel S. Snow. Había una atmósfera de desilusión después de las fechas incorrectas que se habían fijado previamente para la segunda venida de Cristo. 2. Revelación de Samuel S. Snow. Profundiza en cómo Snow, al estudiar las Escrituras, llegó a la conclusión de que el cumplimiento de la profecía de los 2300 días estaba vinculado a la fecha del 22 de octubre de 1844. Esto revitalizó el movimiento y les dio un nuevo sentido de esperanza. 3. Reacción del movimiento. Comenta cómo la revelación fue recibida por los seguidores de Miller y cómo la fe y la anticipación de la segunda venida se intensificaron. Las citas de The Midnight Cry y las reacciones de líderes como George Storrs son ejemplos poderosos de este entusiasmo. Preguntas para la discusión. ¿Cómo crees que la revelación del 22 de octubre de 1844 cambió la perspectiva de los adventistas milleritas? ¿Qué podemos aprender hoy sobre la importancia de estar atentos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas? 3. ¿Cómo puedes aplicar el fervor y la expectativa de los primeros adventistas en tu vida diaria? 4. ¿De qué manera crees que el conocimiento de esta historia denominacional puede fortalecer la fe de los nuevos creyentes? ¿Qué significa para ti vivir cada día con la expectativa del regreso de Cristo? Nos parece fantástica esta agenda para iniciar el análisis de esta importante fecha como lo es el 22 de octubre de 1844, siendo que estamos a pocos días del cumplimiento de un aniversario más de ese gran despertar cristiano que malamente algunos le han llamado el chasco de los adventistas del séptimo día. Yo le llamaría el despertar cristiano de los adventistas del séptimo día. Vamos con el análisis, con el desarrollo de la agenda tal cual como nos la ha presentado el profe. Adelante con los primeros puntos y desarrollemos el contenido del mismo. Perfecto, maestro José. Aquí tienes un desglose detallado de la agenda y cómo podemos desarrollar cada punto para enriquecer el análisis de esta importante fecha histórica.
Análisis de la lección sobre el movimiento del séptimo mes. 1. Contexto histórico. Descripción general. Antes de 1844, el movimiento milerita estaba lleno de anticipación. Sin embargo, después de varias predicciones fallidas, muchos se sentían desilusionados. El movimiento comenzó a perder impulso y algunos seguidores se alejaron. La fe de los mileritas. Era un tiempo de ferviente expectativa, donde muchos creían en la inminente llegada de Cristo. La idea de la profecía de los 2300 días, mencionada en Daniel 8:14, se había vuelto central, pero la falta de cumplimiento en las fechas establecidas dejó a muchos con dudas y preocupaciones. El rol de la Escritura, la importancia de estudiar la palabra de Dios era vital, y muchos estaban buscando respuestas y dirección a través de las Escrituras. 2. Revelación de Samuel Snow. El descubrimiento. Samuel Snow, al profundizar en las Escrituras, identificó que el día de la expiación, en el séptimo mes del calendario judío, era la clave para comprender el cumplimiento de la profecía de los 1300 días. Esta revelación proporcionó un nuevo enfoque al movimiento, destacando el 22 de octubre de 1844 como la fecha esperada para el regreso de Cristo. La lógica detrás de la revelación. Snow vinculó el regreso de Cristo con las festividades del calendario judío, enfatizando que, al igual que Cristo cumplió con las fiestas de primavera, también lo haría con las de otoño. Su interpretación no solo ofreció claridad, sino que también avivó la fe de los creyentes, quienes se sintieron animados a esperar el regreso de Cristo. 3. Reacción del movimiento. Revitalización del movimiento. La proclamación de Snow causó un fervor renovado entre los mileritas. Las publicaciones como The Midnight Cry se llenaron de entusiasmo y anticipación, y el mensaje se extendió rápidamente. La respuesta de los creyentes. George Storrs y otros líderes expresaron un entusiasmo profundo, describiendo su esperanza en términos emotivos. El movimiento del séptimo mes se convirtió en un clamor colectivo. Ahora está sonando el verdadero, y ¡oh, qué hora solemne! Este sentimiento de inminencia y urgencia no solo fortaleció la fe individual, sino que también unió a la comunidad de creyentes en un propósito común. Preguntas para la discusión. 1. ¿Cómo crees que la revelación del 22 de octubre de 1844 cambió la perspectiva de los adventistas mileritas? Considera cómo esta revelación restauró la esperanza y el sentido de dirección para los creyentes. 2. ¿Qué podemos aprender hoy sobre la importancia de estar atentos a la dirección del Espíritu Santo en nuestras vidas? Reflexiona sobre cómo el Espíritu Santo puede guiarnos en momentos de incertidumbre y desánimo. 3. ¿Cómo puedes aplicar el fervor y la expectativa de los primeros adventistas en tu vida diaria? Analiza formas prácticas de mantener esa expectativa viva en tu relación con Dios. 4. ¿De qué manera crees que el conocimiento de esta historia denominacional puede fortalecer la fe de los nuevos creyentes? Piensa en cómo este contexto histórico puede ser un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. 5. ¿Qué significa para ti vivir cada día con la expectativa del regreso de Cristo? Considera cómo esta expectativa puede impactar tus decisiones y acciones diarias. Cierre. Al finalizar la discusión, subraya la idea de que, aunque muchos han llamado a este evento el chasco, es más apropiado considerarlo un despertar en la fe cristiana. La importancia de esta historia radica en cómo Dios continúa guiando y preparando a su pueblo para su regreso. Si tienes algún otro punto que quieras añadir o profundizar, adelante.